tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan. Estamos esta noche cerrando la semana. Guamansin Rodríguez y también por allá Laura Regis. Hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal, Guamansin? ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Un gusto compartir el espacio contigo en este fin de semana en donde vamos a hablar de diferentes temas que nos van a vincular a Beethoven, a la literatura mexicana, literatura cine universal, también, cine, porque música. vienen los Óscares. En fin, se va a poner bueno, así que no se despeguen de pantalla. Y bueno, vamos a comenzar hablando de Parménides García Saldaña, escritor de esta generación o de este grupo llamado de literatura de la onda, autor de libros como El Rey Criollo, y que además habló mucho acerca justamente de este grupo de escritores y sus preocupaciones muy vinculadas a la juventud de la época. Así es, otra obra muy interesante de Parménides, Pasto Verde. Claro. Y bueno, hemos platicado en otros momentos, Laura, cómo él utilizó la cultura de su momento para darle nombre a algunas de sus narraciones. Por ejemplo, el tema de los Beatles del Sargento Pimienta, She's Living Home, titula uno de sus cuentos, creo que es de Pasto Verde, ¿no? Editado por Fondo de Cultura Económica. Efectivamente. Y bueno, pues recibió un homenaje en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. El movimiento conocido como la literatura de la onda surgió a la mitad de los años 60 y destacó por romper con la literatura tradicional para dar paso a nuevas obras de carácter contracultural. El lenguaje sencillo, el uso de temas tabús, la liberación sexual, las drogas, el alcohol y sobre todo el rock and roll son temas que destacan en el contenido de sus obras literarias. Uno de los miembros de dicha generación fue Parménides García Saldaña, a quien se le rindió homenaje a 76 años de su nacimiento. Una de las cosas que más se les reconoce a José Agustín y a Parménides, entre otros muchos, es que recuperan el habla de la juventud y frente a una literatura que venía de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, ¿no? De pronto empiezan a hacer una literatura juvenil que, a diferencia de esa otra literatura más calmada, más poseída por la vejez, aquí está poseída por un desenfreno, por el desenfreno, por la necesidad no solo de vivir, sino de expresarlo. A decir de Yolanda de la Torre, Parménides García Saldaña fue el escritor más reconocido del movimiento, no solo por su extraordinario uso del lenguaje, sino también porque tomó a la literatura como un acto vivencial que lo acompañó durante toda su vida. Su vigencia proviene no solo, creo yo, de haber sido un autor que rompía límites, sino porque los rompía literariamente, ¿no? Y si podemos ver que la juventud es exactamente la edad en que todos estamos buscando romper límites, ¿qué mejor que una literatura en que los límites se rompen de forma creativa? ¿Qué mejor que una literatura que, aunque propone drogas, consumo de alcohol y consumo de una serie de sustancias, nos lleva hasta lo más profundo de lo que puede sentir un ser humano y más particularmente un joven? Y como lo sabemos, lo repito, no hay gente más sola en este mundo que un adolescente. Parménides fue homenajeado la noche de ayer en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, con la intención de preservar su memoria y dar a conocer su obra literaria a las mentes más jóvenes. Parménides García Saldaña hay que leerlo con gozo. A Parménides hay que abrir sus primeros libros de cuentos y buscar en ellos las historias de vida que tiene un niño de la secundaria y ver cómo esa historia de vida puede reflejar la historia de un hombre de 30. A Parménides hay que leerlo con un trago de highball, hay que leerlo con un toque, hay que tener un cigarro, hay que rodearse de placeres para leer a Parménides, porque Parménides era hedonista. Parménides decía, no tenemos por qué venir a chingarnos, ¿no? No, la vida es placer. Y yo diría, ¿quieren placer, jóvenes? Búsquenlo en Parménides. Noticias 22, Miguel Vázquez. Bueno, después de esta explicación y de la manera en que lo platica Yolanda de la Torre, quien le enviamos un saludo con mucho cariño, un agradecimiento. Si no les dan ganas de leer a Parménides García Saldaña, bueno, pues tú ya no sé qué podemos hacer. No, bueno, en mi caso leerlo de adolescente, La tumba de José Agustín a los 15 años y leer a Parménides también en esa época. Ciudades desiertas, por ejemplo. Bueno, pues todas estas obras. Bueno, pues sí, nos lleva al infinito y más allá. Un abrazo a Yolanda de la Torre, que estuvo con nosotros aquí en Noticias 22. Noticias 22 Digital, nuestro portal, fue iniciado por ella hace muchísimos años y bueno, con mucho cariño. Buenos recuerdos, ¿no? Canal 11, Canal 22. Así es. Con ella.
Bueno, continuamos con más. Ahora vamos con pues algunos de los académicos más importantes del país que próximamente van a tener un encuentro. Efectivamente, en el cuarto ciclo de la cátedra Rafael Tovar y de Teresa. La Academia Mexicana de la Historia anunció el cuarto ciclo de la cátedra Rafael Tovar y de Teresa, 10 sesiones en las que académicos de número expondrán conferencias ligadas al patrimonio histórico-cultural de nuestro país. La cátedra fue creada en honor al historiador y diplomático quien fuera presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y primer secretario de Cultura. Fue una persona que siempre vio con simpatía, muy positivamente, apoyando labores encaminadas al conocimiento de la historia y al conocimiento, rescate y conservación del patrimonio artístico, cultural de nuestro país. Entonces, ante su fallecimiento, pues desde luego en la academia se organizó esta cátedra en memoria de él. La Academia Mexicana de la Historia, creada en 1919, cuenta actualmente con la mayor red de historiadores calificados del país. La academia es fundamental en el ámbito cultural e historiográfico del país, no solo porque ya lleva 100 años de existencia, sino porque ha logrado reunir a lo largo de ese amplio periodo a muchos de los historiadores más importantes del país. Y ahora, en los últimos años, ha experimentado una renovación generacional que permite, junto con los grandes historiadores que ya formaban parte de ella, sumar perspectivas, digamos, un tanto distintas o novedosas. La primera de 10 conferencias será La Banda del Automóvil Gris, en la que el historiador Aurelio de los Reyes hablará sobre el automóvil gris, una de las primeras películas del cine mexicano, considerada la más célebre del cine mudo nacional. El objetivo de la cátedra es hablar de la riqueza del patrimonio artístico de México, sobre todo su defensa, ¿verdad? Para que explicar también cada uno de los integrantes a partir de su propia disciplina los diversos aspectos de la riqueza monumental de México. Entonces, esa película prácticamente se rescató de una versión de más o menos hora y media que tenía en la circulación común y corriente, porque sobrevivió a todos los avatares de los vaivenes de la historia del cine desde 1919, pues se logró una versión de 3 horas y media. Hablar de este monumento cinematográfico, porque de alguna manera es un monumento histórico. La cátedra se llevará a cabo en las instalaciones de la Academia Mexicana de la Historia cada segundo lunes del mes a partir del 10 de febrero. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues los amantes de la cinematografía a frotarse las manos, Guamansi, porque pues ya están aquí la entrega de los premios Oscar y no hay que perderse esta premiación tan importante, número 92, 92ª. Y tenemos información a cargo de Leticia Sagún y de Axel Kushevatsky. Así es, ellos son de TNT y tenemos un enlace con ellos desde Los Ángeles, California. Es un adelanto para saber cómo están las cosas por allá, ¿no, Laura? Ellos tienen toda la información, vamos con ellos. Hola amigos de Noticias 22, soy Axel Kuchevaski, ella es mi compañera y amiga Leti Sagún y estamos aquí en lo que va a ser este domingo cuando salgamos al aire a las 17:30 hora de México por TNT, la alfombra roja de los Oscars, aunque no es roja en este momento porque está protegida por un plástico. Creo que estamos justo viviendo el caos que sucede en días y horas previas a la alfombra roja y a los premios Oscar, pero hay mucha expectativa de lo que va a suceder. Algunas categorías intuimos quiénes pueden ganar por lo que ha estado sucediendo durante la temporada y las distintas premiaciones, pero aún así la realidad es que este domingo cualquier cosa puede pasar porque la Academia tiene esta tendencia a sorprender a veces de último minuto. Absolutamente, como ha ocurrido en muchos otros años donde había un gran candidato y luego ganó otra película, o donde se abrió el sobre equivocado y se leyó cualquier cosa.
también ha ocurrido en las últimas temporadas en esta entrega de premios. Este año es un año muy particular, 9 películas nominadas en la categoría Mejor Película. Les recuerdo que según las leyes de la Academia, las reglas de la Academia, puede haber entre 5 y 10, este año son 9. Este año la presencia latinoamericana y la presencia mexicana no está en película, sino en algunos profesionales específicos. Sí, Mayes está nominada por Mejor Vestuario y también tenemos a Rodrigo Prieto nominado a Mejor Fotografía por su participación en El Irlandés. Para ambas categorías estamos con los dedos cruzados y creo que también hay que decir que es una gran noche para el Joker, que tiene 11 nominaciones. Si bien creemos que tiene una asegurada, la de Mejor Actor para Joaquín Phoenix, la realidad es que, como dijimos hace rato, cualquier cosa pudiera suceder, pero no sé, ¿tú qué piensas, Axel? ¿Para Mejor Película? Lo veo difícil, entre otras cosas, porque, como bien decíamos, bien veníamos charlando fuera de cámara, muchas de las categorías en las que está nominada la película en entregas previas de premio, como la entrega del BAFTA, de la Academia Británica de Cine o de diferentes sindicatos, no fueron ganadas. Quien tiene una gran posibilidad dentro de la película es la banda de sonido, que se ha llevado ya bastantes premios en este recorrido, pero probablemente termine la carrera del Joker en esas dos estatuillas. No es así el caso de otras películas. 1917 se ha llevado Mejor Película y Mejor Director en los premios de la Academia de Cine Británico, en los premios, se ha llevado Mejor Película en el premio del Sindicato de Productores, Mejor Director en el premio del Sindicato de Directores. BAFTA. En los BAFTA. Realmente es un año donde sobre las 9 películas es muy difícil decir hay películas irrelevantes. Sí. Ninguna es irrelevante. Lo que hemos estado diciendo es que, como les dijimos, Mejor Actor, Mejor Actriz, Renée Zellweger ha ganado casi todo, pero en las demás categorías creemos que podría pasar que Laura Dern y Brad Pitt repitan, o podría sorprender cualquiera de los otros actores o actrices nominadas. Mi película favorita y quien me gustaría que se llevara la estatuilla es Parásitos, esta película coreana que llegó a conmocionarnos a todos, a hablarnos el idioma universal del cine, pero ya veremos qué sucede este domingo. Hay mucha expectativa de lo que va a pasar en la ceremonia, pero también en la alfombra roja, que estaremos cubriendo por TNT desde las 5:30 de la tarde, es la cita. Exactamente, en vivo y en directo para toda Latinoamérica y, por supuesto, incluyendo a México. Claro que sí, saludos a ustedes hasta Ciudad de México. Nos vemos este domingo. Leti, Axel, de verdad, muchísimas gracias por este enlace. Pues ya están ahí los preparativos en los últimos minutos y sabemos que casi siempre, las últimas horas, no vemos claro esto de la alfombra, lo del glamour, y ya es hasta cuando faltan realmente muy poquito tiempo que esto se abre y bueno, se transforma completamente este escenario. Nosotros hemos estado realizando también un trabajo al respecto, Juan Mancini. Así es, Laura, amigos, una invitación para que no se pierdan el programa de Noticias 22. Ya saben, año con año se hacen diferentes contenidos esenciales, importantes, aparte de lo que hacemos diariamente aquí en Noticias 22. Uno de ellos tiene que ver con la entrega de los premios Oscar que conduce nuestro compañero Julio López y que se va a repetir este programa el próximo domingo a las 5 de la tarde, aquí por la señal de Canal 22. Efectivamente, se transmitió ya, seguramente muchos lo vieron, pero si se lo perdieron, por favor háganlo, porque además es una excelente preparación para la entrega de los premios Oscar, para que la disfruten más. Hay películas que a lo mejor ya pudimos ver, pero hay otras que no, y yo creo que es una muy buena oportunidad para empaparse de este asunto. Muchas veces es un tanto criticado que si hay otros premios, pero finalmente es el gran espectáculo de la premiación cinematográfica. Además, cada premiación tiene un perfil. Claro. Entonces, cuando vemos los Óscares, pues ya más o menos sabemos por dónde va la cosa. No será igual que cuando vemos Berlín o cuando vemos Cannes, San Sebastián, Cannes, etcétera. Bueno, pues son danzas hace unos cuantos días, ¿no? Cada cosa en su lugar. Así que la invitación a ver el programa de Canal 22 dedicado a la próxima entrega de los premios Óscar. Y nos vamos a una pausa. Una pausa, tenemos más que volver. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Fíjese que hay un escritor que tiene una presencia muy importante en nuestro país y que a partir de que estuvo concretamente en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando Israel fue el país invitado de honor, ha venido con cierta regularidad. Se trata de Edgar Keret, guionista de televisión, también director de cine y muy importante escritor, vanagloriado por grandes como Amos Oz y como el mismo Salman Rushdie. Bueno, él está aquí en México y presenta su más reciente libro de cuentos, La penúltima vez que fui hombre bala.
Considerada una de las plumas más atractivas de la actualidad de Israel, el escritor y guionista Etgar Keret está en México para presentar su más reciente libro de cuentos titulado La penúltima vez que fui hombre bala, editado por Sexto Piso. Un libro en donde se percibe un humor ahogado en los personajes que habitan una realidad flexible. The humor I use is a Jewish humor. It's a traditional, you can go, I don't know, it doesn't matter to Woody Allen or to other Jewish comedians. And I think that what defines Jewish humor is that it's humor as a way to project empathy. I think that, many times American humor can be very alienating. You make a joke about people who are different than you. But Jews will always make jokes about their families, their mother, their children, themselves. It's as if humor is a way of both giving together compassion and criticism. Keret, quien también ha tenido éxito como guionista en televisión y como director de cine, considera que la diferencia entre las formas de narrar está en la intimidad. In this sense, writing is a little bit like a Catholic confession. We can close the door and for these few moments say what we really feel. And I think that it is this pain that defines us as individuals, because we all function the same, but we are afraid of different things and we are hurt in a different way. El cuento que le da título al libro habla sobre un hombre que ha fracasado en casi todos los niveles de su vida, pero es en el aire, cuando ha sido lanzado como un hombre bala, donde encuentra su mejor lugar. When you write a story, you take a risk. You expose yourself, you can break all your literary bonds, But what you gain from it is that when you're in the air, you can see your life from a different angle. You can suddenly have this vantage point that you can see all your weaknesses and fears and bad traits from a perspective that you cannot have while living inside this world. You have to be shut outside of it to be able to totally see it. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Bueno, pues ahí está esta recomendación, porque no podemos sino recomendarlo. También yo creo que con Huemansin coincido, es un gran autor. Algunos de los otros libros, por ejemplo, para niños, Papá escapó con el circo, Extrañando a Kissinger y De repente un toquido en la puerta, esos dos últimos, muy, muy recomendables si les gustan las historias vertiginosas, bárbaras. Y me comentaba Huemansin ahorita que va a estar este sábado y el siguiente sábado, o sea, es el 8 y el 15. Este sábado y el domingo, el fin de semana. El fin de semana va a estar El agente inmobiliario, la miniserie presentándose en la Cineteca Nacional. Una miniserie que él escribió. Ajá, efectivamente, porque bueno, ya como bien lo comentabas, escribe para televisión, para cine, y una de las presentaciones, la del domingo, es la que va a tener la presencia del propio Keret. Imagínense qué bien va a estar eso, se va a poner muy bien. Y bueno, si quieren saber más, esto va a estar en la agencia Noticias N22, una versión más larga y después la transcripción de la versión completa para que se deleiten escuchando a este autor que tiene algo que atrapa, que yo creo que les va a gustar mucho para niños, para jóvenes y para adultos. Y bueno, a la par de las actividades de Zona Maco que les hemos venido contando, se exhibe el trabajo del artista holandés Jan Hendricks. Como parte de las actividades especiales de Zona Maco, la Galería de Arte Mexicano inaugura sus primeras exposiciones de 2020. En la sala principal del recinto se reúne el más reciente trabajo de Jan Hendricks bajo el título de Silva, un bosque monocromático en el que se revela, una vez más, la fascinación del creador de origen holandés por hacer de la botánica el medio para dar sentido al mundo. Aquí hay tipografía tipo móvil, hay acuarela, hay serigrafía sobre plata fina, hay gobelino. Hay una serie de gráfica de 1998, creo que es, y resulta que encaja muy bien con todo lo nuevo, lo cual a lo mejor significa que no he progresado nada, o el tema está muy anclado ya y muy definido. Hay técnicas diferentes, pero lo que siempre será como punto de la partida es
el dibujo y la gráfica, tinta y papel, para mí es algo que es muy parte de mi inicio de trabajo cada mañana. La muestra reúne sus más recientes exploraciones en las infinitas formas de la naturaleza y da cuenta de sus investigaciones técnicas y visuales sobre las posibilidades contemporáneas de la gráfica. En el resto de la exposición hay una serie de gráficas nuevas que son sobre paisaje de Australia. Y es un estudio sobre un cierto lugar donde en 1770 descubrieron, o más bien recogieron las primeras plantas con gente de la expedición de Cook, que fue la primera expedición que aterrizó en tierra australiana. Y forma parte esto de una exposición a futuro que se va a inaugurar en unos meses en Londres. Este paisaje que también el australiano, que es un paisaje en peligro, ¿no? Que lo hemos visto en las noticias de que es una situación, o sea, literalmente algunos de esos paisajes ya no existen porque los vi en septiembre del año pasado y posiblemente están quemados, estas o algunos de estas. La exposición Silva de Jan Hendricks permanecerá en la Galería de Arte Mexicano ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec hasta el mes de mayo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Y bueno, hoy les vamos a hablar de mecánica cuántica. La doctora y física Ana María Schetto es reconocida mundialmente por su compromiso social como científica. Su labor se ha visto reflejada en asociaciones como la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, que en 2005 recibió el Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo para mitigar, para que la energía nuclear no fuera utilizada con fines militares. Ana María Schetto es experta en mecánica cuántica y en la relación de la luz con la materia. Hoy nos habla de una teoría que ha desarrollado desde hace más de 2 décadas y que se llama, se llama termodinámica. Vamos a escucharla. Todo lo que rodea al ser humano se compone de materia, que a su vez se construye de átomos formados por núcleos, protones y electrones. Si sale al parque y se tropieza con una piedra, se dará cuenta que ésta permanece sólida y estática. Sin embargo, en su interior, las partículas que la integran se encuentran en constante movimiento. La pregunta es, ¿cómo es que una piedra guarda su forma y no pierde sus propiedades a pesar del desplazamiento de sus partículas? La doctora Ana María Schetto trabaja con un grupo de físicos mexicanos en el desarrollo de la teoría de electrodinámica estocástica, que busca responder a esta interrogación. Bueno, pues es porque, de acuerdo con lo que hemos aprendido en mecánica cuántica, hay situaciones estables para los átomos que hacen que los átomos permanezcan prácticamente en su lugar y que no se deshaga la materia. A pesar de todos esos movimientos internos que hay, agitaciones caóticas, eso parece una contradicción. Y para entender eso, pues hay que investigar a fondo a qué se debe la estabilidad de la materia. Y es a lo que nosotros nos hemos dedicado. La electrodinámica estocástica es también conocida como la teoría del electrón. De acuerdo con ella, la materia guarda una forma estática gracias a que existe un campo de radiación de punto cero, conocido como el vacío electromagnético. Todo el universo está permeado por este campo de radiación electromagnética. Entonces la materia todo el tiempo está interaccionando con ese campo. Y por eso a esto se debe que hay unas posibles órbitas estables de los átomos y de las moléculas, porque todo el tiempo están recibiendo energía de este campo y también le están cediendo energía al campo. Entonces hay una interacción entre campo y materia. Si volvemos al ejemplo de la piedra, imaginemos que dentro de ella los electrones de los átomos giran en torno a su núcleo, lo que los hace perder energía. La energía que pierden es liberada al vacío electromagnético que los rodea.
Lo que sucede después es que ese vacío electromagnético les vuelve a imprimir su propia energía y les suma un carácter ondulatorio a sus movimientos. Así, con la energía perdida y la ganada, se llega a un equilibrio y el átomo adquiere una estructura estable y a su vez aleatorio. Yo creo que lo más interesante es que las respuestas que estamos encontrando acerca de ese comportamiento cuántico, con lo cual deja de ser un misterio o un enigma, todas tienen que ver con el hecho de que la materia no está sola en el universo. Está rodeada por campos electromagnéticos y lo más importante para nosotros, pensamos, es habernos convencido de que no podemos pensar en la materia como si fuera un ente aislado, porque siempre está rodeada de ese campo que la estabiliza. El hecho es que el mundo cuántico es todavía un libro abierto, un libro del que hay que escribir todavía muchas páginas, pero del que vamos a poder entender muchísimo y creo que en los años futuros. Electrodinámica estocástica. Complejo hablar del tema, sobre todo pensando en lo que implica la mecánica cuántica y que, bueno, aún falta mucho por desarrollar acerca de esta teoría. Lo que sí es importante es el estudio de la materia y de sus partículas, porque gracias a ese estudio y gracias a la energía que liberan cada una de las partículas, se han desarrollado diversas aplicaciones, sobre todo médicas, y en la investigación de la astronomía. Bueno, Wemansin, Laura, muy complejo, pero necesario también hablar de esta ciencia, de la física, de lo que implica el desarrollo tecnológico a partir del estudio de cada una de las partículas que compone todo lo que rodea al ser humano. Electromecánica estocástica. No, hombre, bueno, la pregunta también es que estamos frente a cargas, ¿no? Estamos hablando de una energía eléctrica y estamos hablando de positivos, negativos, y que nos lleva a pensar también es esas cargas cómo funcionarían en nosotros, las Porque personas. si en una piedra está ocurriendo esto, imagínense toda la naturaleza, hay universos completos que se están moviendo, aunque nosotros no lo percibamos. Así de es. veras, muchas gracias por abrirnos los ojos a esto y pues ya nos hiciste girar un poquito la imaginación. Así es, así es. ¿Tendremos una energía así como las auroras boreales se reflejan? No lo dudaría, ¿eh? Bueno. Como ya decía el especialista, hay mucho que descubrir en torno a la mecánica cuántica. Bueno, de eso lo tenemos el resto del siglo, a ver qué nos depara nuestro tiempo carnal en este momento de la historia. Bueno, vamos a hacer una pausa y como siempre tenemos una recomendación cuando termine Noticias 22. Claro que sí, no se pierdan, Álvaro Cueva va a hablar sobre vencer el miedo. ¿De qué se tratará esto que nos propone Álvaro Cueva? Y miren sus invitadas, Arcelia Ramírez, Jade Fraser y Mariana Trujillo. No se lo pierdan en un ratito más. Síganse por Canal 22 y ahorita nos vamos a una pausa. Volvemos. Vamos con música. Con motivo de las celebraciones del natalicio de Ludwig van Beethoven, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anuncia sus actividades para este aniversario 250. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se unirá a la celebración mundial del genio nacido en la ciudad de Bonn, Alemania, con un programa que incluye más de 45 actividades durante todo el año, con los que se conmemorará el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. El Limbal está mostrando todo su músculo artístico, todas las compañías, orquestas, música de cámara, las instituciones educativas y de investigación del Limbal se están sumando, ¿no?, con una propuesta integral, ¿no?, porque estamos abarcando pues prácticamente todos los formatos que utilizó Beethoven, ¿no?, todos los formatos por los que transitó. Desde sonatas de piano hasta Fidelio, su única ópera, ¿no?, que se presentará en el mes de diciembre. Las actividades comenzaron con el ciclo El Arte del Piano, que se realiza en el Palacio de Bellas Artes y en el Munal, donde más de 8 concertistas de Bellas Artes, pianistas, están haciendo programas homenaje específicamente a Beethoven, ¿no?, cosas a piano, a 2 pianos, piano a 4 manos. Por otra parte, la Orquesta Sinfónica Nacional
inaugura el 8 de febrero su tributo en el Teatro Bicentenario de la ciudad de León, Guanajuato, con un programa que incluye la obertura para Coriolano y la Sinfonía número 6 bajo la batuta del director Iván López Reynoso. Tenemos algo que no se hace muy comúnmente, que es presentar la integral de cuartetos de cuerda, ¿no? Los 17 cuartetos de cuerdas que compuso estarán participando el cuarteto latinoamericano, el cuarteto arcano, el cuarteto croma que viene desde Jalapa, el cuarteto Carlos Chávez. También tendremos la integral de sonatas para piano y violín, que son 10 sonatas que estarán a cargo de Adrián Justus, el violinista, y la concertista de Bellas Artes Guadalupe Parrondo. Con el coro de madrigalistas, con Carlos Aranzay como director invitado, ejecutará las obras de canto elegiaco y el coro de prisioneros de la ópera Fidelio, con la participación de la soprano Cecilia Uguiarte y la violonchelista Roxana Mendoza. Participará, por ejemplo, el coro de madrigalistas junto con la OCBA, junto con la FUNAM, haciendo la misa en do en la Catedral Metropolitana. Solistas ensamble del Limbal también participará con la Sinfónica. El coro del Teatro de Bellas Artes hará la misa solemnis con Sinfónica. Vamos, es un panorama muy amplio, ¿no? En el mes de marzo, la Escuela Nacional de Arte Teatral realizará una puesta en escena, mientras que la Escuela de Iniciación Artística presentará un flash mob con la interpretación de la Novena Sinfonía. La OCBA está haciendo algo muy interesante, la Orquesta de Cámara, porque Beethoven no escribió obras específicamente para orquesta de cuerdas, ¿no? Que es la conformación de la OCBA. Entonces, ha habido varios arreglos o varias transcripciones de diferentes compositores para adaptar sus obras sinfónicas, sus conciertos a este medio. El homenaje finalizará en el mes de diciembre con la Compañía Nacional de Ópera, quien presentará Fidelio, con Félix Krieger como director concertador y Mauricio García Lozano en la dirección escénica. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues se va a poner bueno cuando vamos a hablar de Beethoven a lo largo de este año. Y, por ejemplo, rápidamente les digo, en el siglo V a.C. Se dice que existió, se dice porque está entre historia y entre mito, Cayo Marcio Coriolano, que era un jefe militar que después fue expulsado de Roma y creó una ofensiva contra la capital del Imperio Romano. Esto inspiró, por un lado, una tragedia de Shakespeare y por otro, una obra que escribió Beethoven en 1807, que es lo que va a interpretar la OFUNAM, además de otras cosas que van a saber a continuación. La Orquesta Filarmónica de la UNAM prepara el primer concierto de la temporada del año con un programa dedicado a Beethoven. El programa incluirá obertura de Coriolano, obertura de Leonora y Sinfonía número 5 del compositor alemán. Además, un estreno mundial de la compositora mexicana Cristina García. La obra está inspirada en la Quinta Sinfonía de Beethoven y sobre todo de la filosofía de esta sinfonía, que es el destino, la sinfonía del destino que toca a la puerta de Beethoven. La obra está desarrollada cuando el destino entra y entonces nos pregunta, ¿qué vas a hacer conmigo? Ahora, ¿qué te toca a ti como humanidad hacer? El Lord have mercy on the 21st century, Señor, ten piedad del siglo XXI. Es una plegaria que busca dejar atrás las carencias de conciencia ambiental, la miseria humana y las espirituales. El sonido de esta obra, que es una obertura de 5 minutos, lo que demuestra es justamente la plegaria que invito al público que comparta conmigo, que se cuestione por qué estoy aquí, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, de ahí viene esta mezcla. Esta es la primera de las 9 obras que fueron encargadas por la dirección de la UNAM para conmemorar los 250 años de nacimiento de Beethoven. Tengo el canto de Señor ten piedad, ¿no? Si hay un canto Señor ten piedad, es ligero, o sea, no lo quiero hacer tan evidente como para que la gente diga, ay, estamos en la iglesia cantando, ¿no? Pero se podría decir que ese es uno de los sonidos. En general, ese es el tipo de sonidos, es una sonoridad que no tiene nada que ver con Beethoven desde el punto de vista estético, ¿sí? O sea, no es tonal, no tiene lo que conocemos de la armonía tradicional, es otro pensamiento. Estas melodías serán interpretadas por la OFUNAM bajo la dirección de Massimo Cuarta
el 8 y 9 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ya tendremos mucho más de esto en adelante, los siguientes días, semanas, meses. Y por otro lado, les comentamos que a diario miles de niños y niñas se ven en la necesidad, como sabemos, de migrar con sus seres queridos. Juan Carlos Quesadas narra la trágica historia de una pequeñita salvadoreña. Uno al escuchar la palabra migrante se imagina personas adultas embarcándose en una travesía para buscar una vida mejor, pero tenemos que tomar en cuenta que muchos niños se ven en la necesidad de migrar desde edades muy tempranas. Soy Juan Carlos Quesadas, escritor de literatura infantil y juvenil, y pues vengo aquí a presentar mi libro 3.934 kilómetros, que ganó el premio Iberoamericano Castillo 2019. Yo me planteé escribir la historia de una chavita porque así me nació al principio. Yo tenía la inquietud de escribir una novela. Cuando me senté a escribirla, empezó a salir la voz de esta niña, que era incluso bastante chiquita, era de unos 6, 7 años cuando la empecé a escribir. Y me atrapó esa voz y entonces dije, no, pues me tengo que seguir con ella, ¿no? De pronto, conforme le iban sucediendo cosas durante este viaje, yo decía, bueno, pero es que esto está muy feo. ¿Cómo es posible que una niña de esta edad vaya a vivir lo que yo me estoy imaginando que vive? Y me puse a documentar. Yo soy un escritor que regularmente no investiga mucho. Más bien todo lo voy sacando de la imaginación y más o menos tomando cosas de la realidad, pero no me gusta mucho clavarme. En este caso dije, bueno, es que esto que estoy contando está muy complicado. Bueno, descubrí que lo que yo ponía aquí, que para mí eran hechos horribles, hechos muy peligrosos, hechos que podría yo pensar que no sucedían, suceden día con niños incluso más pequeños. Un gran porcentaje de la gente que viene cruzando son niños de 5, 7, 8 años, niñas solas, que se lanzan a la aventura, muchos de ellos abandonados, muchos de ellos que van buscando a sus papás, que intuyen que están en alguna parte. De verdad es escalofriante lo que está sucediendo. Juan Carlos Quesadas nos ofrece una historia de una niña migrante de origen salvadoreño, la cual tiene como objetivo llegar a Estados Unidos a buscar a sus padres. Un texto que nos plasma una terrible realidad desde la perspectiva inocente de una niña. Noticias 22, Héctor Martín del Campo. Hay un pasaje de la historia de México muy curioso que ocurre en las Islas Clipperton, que están, por así decirlo, a la altura del estado de Michoacán. Es un atolón que fue peleado por británicos, por franceses, por mexicanos. Bueno, es súper interesante. En el Centro Cultural Autogestivo Bruno Zamudio, ahí se revive la vida de 3 mujeres que estuvieron en la isla Clipperton. En 1917, después de vivir varias tragedias, un grupo de mujeres y niños quedaron atrapados en la isla de Clipperton. Pronto, Victoriano Álvarez, el único hombre de la isla, se convirtió en un tirano que violaba y mataba a sus víctimas. Este hecho, poco conocido, fue retomado para montar la obra En medio del mar. Y sobre todo, a partir de un testimonio, que es cuando regresan a México, después de estar en esa isla, les preguntan qué fue lo que vivieron y cómo lo vivieron. De eso va, cómo lo vivieron y cuáles fueron las decisiones que tomaron con respecto a este farero que quedó como rey autoproclamado en esta isla. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Hemos estado en medio de puras olas, de pura espuma y de los pájaros esos. Aquí 3 mujeres cuentan sus historias, sus amores e inquietudes. Repentinamente, las actrices rompen la cuarta pared para dialogar directamente con el público sobre su sentir y respecto a los temas que están abordando. Entonces lo que yo hice dramatúrgicamente fue entrelazar la historia de 1917 con quiénes somos hoy. O sea, quiénes somos nosotros, Buitre Amargo, esta compañía, ante esa historia. Entonces, sí se mantiene en un lado dentro de la época, dentro de en ese momento, pero tiene entramado el hoy. En medio del mar se presenta en el 77 todos los sábados de febrero a las 19 horas. Noticias 22, Julio López. Y allá, en todo oscuro como estaba la noche, yo solita me contesté.
Bueno, pues yo creo que está atractiva esta historia, ¿eh? Sí vale la pena ir al teatro para descubrir una perspectiva distinta de qué pasó en esa isla, por qué el interés por peleársela y además cómo pudieron haber vivido algunas personas ahí, en este caso unas mujeres, ¿no? Imagínate allí esperando que llegue la nave y cuál, ¿no? En fin. No. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos más al volver. Volvemos. Viernes de Mirando Músicas. ¿Qué te parece, Guamancín? No, bueno, siempre es un gusto escuchar sobre música, hablar a Juan Arturo Brena y también de cine, porque tiene unas historias increíbles, pero eso será para otra ocasión. Sí, me gustaría escucharlo para el domingo. Exactamente. Pero bueno. Por el momento aquí tenemos a un personaje muy importante que está con nuestro querido Juan Arturo Brena. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias colegas. El personaje que me acompaña hoy es varias cosas, hace distintos oficios, todos dentro de la música. Lo traje principalmente porque es el director titular o artístico, luego me comentarás, Ludwig, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que empieza temporada y hay que ir, como dicen así. Ludwig, bienvenido. Hola, buenas noches. Titular o artístico, hay una confusión con los títulos y los nombramientos de los directores de las orquestas. Sí, bueno, sí, digamos que son cosas similares, ¿no? El director titular yo lo veo como el principal director, el que se está dirigiendo la mayor parte de los programas, y director artístico el que también se encarga de toda la programación, de toda la visión artística que tiene una orquesta. En Estados Unidos, por ejemplo, sí es muy separado esta visión, porque para también evitar malos entendidos y digamos, dictadores en el podium, que ya cada vez hay menos. Sí. Pero aquí en México se sigue usando indistintamente para uno u otro. Ahí en Estados Unidos, de hecho, hay como 5 o 6 títulos distintos, ¿verdad? Porque si le toca lo administrativo, le llaman de una manera. Si solamente es lo musical, le llaman de otra. Si no tiene contrato perpetuo, le llaman de otra manera. Pero es Sí, ya se lo quieren quitar de encima, es emérito. Emérito, claro, sí. Lo mandan a pastar y lo invitan 1 o 2 veces al año. Exactamente. Ludwig, vamos a empezar un poco al revés. Primero con la orquesta, porque te invité esta noche para que promovamos la temporada y lo que va a pasar ahí, y después hablamos brevemente de tu persona. Muy bien. ¿La temporada empieza? El próximo jueves 13 de febrero a las 20 horas, a las 8 de la noche, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Como cada semana tocamos los jueves y los domingos también. El domingo es a las 12 del mediodía en la Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Y aquí quiero resaltar que los conciertos son gratuitos los domingos. Para todas las personas que tengan niños, familias numerosas, no es un impedimento poder ir a un concierto de música clásica, aunque también los jueves, que sí hay un costo, pero es muy módico, la verdad. Sí, es muy barato la Ponce. Sí. Sé de buena fuente, finalmente trabajo también para ustedes un poco, que hay cosas interesantes como líneas de conducta en la programación de esta temporada. ¿Nos mencionas brevemente cuáles son? Claro, además de tener a los directores nacionales y extranjeros que uno espera en una programación, directores reconocidos, algunos que regresan, algunos que vienen por primera vez, tenemos ciertas líneas que queremos dar cabida a lo largo del año. Una de ellas es la inclusión de más mujeres compositoras. Bien. Creo que esto es algo muy importante porque los estudios muestran que en Europa, en Estados Unidos, la programación de las mujeres es apenas del 2% anual. Nosotros estamos dando un salto bastante amplio, vamos a llegar al 20% tan solo en los primeros 5 meses de esta temporada, con lo cual tenemos 10 compositoras de 50 que vamos a presentar en esta temporada. Ese es uno de los temas. ¿Y un par de efemérides por ahí? También tenemos no solo a Beethoven, que todo el mundo está celebrando, pero también queremos celebrar a lo que nos toca un poco más cerca, como es Daniel Ayala, Blas Galindo y Miguel Bernal Jiménez. ¿Y algo de Tchaikovsky también? Sí, también tenemos a Tchaikovsky, Chopin y Bela Bartók, que también son 3 grandes pilares de la música clásica europea. Y que queremos darle cabida dentro de nuestra programación. Bartók, el maravilloso Bartók, siempre. Sí, vamos, un genio. Bien, lo voy a repetir al final de nuestro programa, pero les recuerdo, como ya lo dijo mi invitado esta noche, que los conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes se llevan a cabo los jueves a las 8 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y los domingos a las 12 en punto del mediodía en la Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Las imágenes que están ustedes viendo son, por supuesto, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Me desvío un poquito. Muy bien. ¿Todavía tocas violín? Sí.
consuetudinariamente? Sí, debería decirlo para los profesores que me ven que estudio todos los días, pero ya no es posible, ¿no? Sí intento, tengo ahora un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para hacer conciertos de música mexicana y latinoamericana de violín contemporáneo, lo cual me está llevando a hacer bastantes estrenos por año. Ya vamos llegando cerca de la treintena en este proyecto. ¿Esto tiene que ver con el hecho de que en 2018 fuiste, digamos, se te concedió el apoyo del FONCA como creador escénico con trayectoria, o es otra cosa? Sí, es lo mismo. Es el mismo, perfecto. Sí, es porque es un apoyo multianual y en esta ocasión, en este año, aparte de los conciertos, va a salir una grabación que realicé el año pasado con música de un compositor argentino y voy a tener que hacer, bueno, no lo digo con pesar, sino con mucho gusto, una pequeña gira a Japón y a los países nórdicos también. Muy bien. Entonces sigo tocando, pero ya no con la intensidad que tenía hace algunos años, porque la dirección, la verdad, consume mucho tiempo y ya no es posible estar 5 o 4 horas al día estudiando violín. Bien, al principio mencioné que Ludwig hace varias cosas, además de dirigir la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y lo enfatizo porque en ese caso estoy hablando no solamente del músico monotemático, sino del auténtico músico global. Además de violinista, director, este caballero aquí presente tiene estudios de posgrado en 2 cosas muy importantes: musicología y gestión cultural, este último de una importancia, ni para qué se las platico, fundamental en nuestro tiempo, con todo lo que tiene que ver con las finanzas de la cultura, el apoyo o falta de. Entonces, bien importante, y Ludwig es, además de todo, gestor cultural. Dirigió, antes de estar en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, durante me parece que 5 temporadas, la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Pero, ¿qué es la Sinfonieta Prometeo, que también dirigiste? La Sinfonieta Prometeo. Bueno, fue un proyecto independiente, todavía sigue existiendo, de hecho, todavía tenemos algunos proyectos esporádicamente, pero digamos que es un grupo de amigos, porque al final eso es lo que somos, que queríamos reunirnos y hacer música, hacer conciertos. A veces uno cuando va empezando como director, no existen tantas oportunidades y uno tiene que crearlas. Este proyecto, digamos, surgió la idea en España, cuando estaba radicando allá, y luego se trasladó a Estados Unidos y ahí tuvo más vida, porque ahí tuvimos más conciertos, sobre todo en la zona de Chicago, que es donde yo estaba radicando. Y digamos que eso nos ha permitido hacer digamos, un estudio de un repertorio que no es el habitual. Por lo general, las orquestas sinfónicas son entidades mucho más grandes, de más personas, pero la Sinfonieta nos permitía hacer algo a la mitad, digamos, entre lo que ahora dirijo, que es la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y una orquesta sinfónica. Un repertorio mixto, pero muy interesante y que rara vez se encuentra cabida en las programaciones musicales. Bien, otra cosa que me parece importante señalar es el hecho de que Ludwig Carrasco tiene una peculiar afición, digamos, orientación profesional hacia la música escénica, es decir, la ópera, espectáculos inter y multidisciplinarios y toda esta música que ocurre en el teatro, que a veces ni siquiera tiene una designación muy clara, porque sobre todo hoy es muy variada. ¿Esto de dónde te surgió? Porque te estás muy clavado, como decimos, en la música y el teatro. Bueno, yo creo que fue de explorar cosas que los demás directores o colegas no hacían tanto, ¿no? A mí siempre me ha gustado un poco escarbar en los archivos, ¿no? Y buscar repertorio que no hacen muchas personas. Y bueno, de ahí a lo mejor se me dio una etiqueta un poco de el que le gusta hacer las cosas raras o difíciles. Y por supuesto... ¿Qué mejor etiqueta? Sí, y por eso, por suerte también han sido proyectos maravillosos, ¿no? He tenido la oportunidad de estrenar varias óperas de cámara, de Gabriela Ortiz, de Georgina Derbez, algunas de Estados Unidos, de compositores norteamericanos, y últimamente, bueno, no es una ópera de cámara, pero fue un proyecto raro para el contexto mexicano, pero ya es algo clásico en otros países, que fue El Gran Macabro de Ligeti, que es un hueso duro de roer, pero que afortunadamente cayó en mi plato y tuve la oportunidad de gozarlo y enfrentarme a esta obra magnífica. Bien, ahora, qué bueno que lo menciona él. Yo estaba dudando en qué momento le suelto a Ludwig el asunto del Gran Macabro. Si ustedes recuerdan, la semana que estuve en el Festival Ortiz Tirado allá en Sonora, entrevisté a Anabel de la Mora porque cantó allá y pasé así como de tangente por el asunto del Gran Macabro, y en ese momento, si vieron la entrevista, se tomó de la silla porque es un tema escabroso. No la ópera misma, la ópera es una demencia y sí puede ser escatológica y puede ser brutal, etcétera, pero la puesta en escena
algunos de ustedes las recuerdan, fue muy controvertida. Y le dije en esa entrevista a Anabel de la Mora algo que voy a decir ahora, porque allá, por decirlo así, fue a tus espaldas. Y ahora te lo voy a decir directamente a ti. Mi opinión personal, porque ahí estuve, es que al margen de cosas que no vamos a discutir aquí, porque no tenemos el tiempo, ¿sí? Es que le dije a Anabel, por cierto, ¿estás de acuerdo conmigo en que más allá de todo eso, la ópera fue un éxito musical? Y me dijo, sí, estoy de acuerdo. Y yo le dije y le reviré, mi opinión es que en muy buena medida fue porque la dirigió Ludwig Carrasco, que conste que no lo digo a tus espaldas y ahora te lo repito. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, ¿es una ópera demencial? Sí, totalmente, en muchos sentidos. ¿Rarísima? Sí. ¿Complicadísima? ¿Cómo te sentiste dirigiendo este proyecto? Que sí, musicalmente resultó más que decoroso. Pues cuando terminó me sentí muy bien. Cuando estábamos en el proyecto, la verdad que era estar corriendo un maratón y no había tiempo de pensar en nada. Fui muy afortunado de tener una gran orquesta, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, que realmente estuvo a la altura del proyecto. Un grupo de cantantes internacionales y nacionales de primer nivel, los coros también. Entonces, bueno, eso hizo la vida más fácil, pero sí, ya de por sí sentarse y ver esa partitura es para volverse un poco loco, pero estoy muy contento de que se pudo hacer por primera vez en México y en Latinoamérica. De hecho, fue el estreno de la versión orquestal. Entonces, bueno, más que contento. Muy bien. Ahora, brevemente, un par de nombres de solistas y o directores que vayan a venir en esta primera temporada 2020. Sí, tenemos, por ejemplo, a José Areán, tenemos a Carlos Aranzay, que es el director de Madrigalistas de Bellas Artes, que van a estar con nosotros, Jorge Mester, que va a estar debutando con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, en solista Silvia Navarrete, algunos internacionales, Gianfranco Bortolato, que viene de la Ópera de Roma, Sihao G, es un chelista que viene de Estados Unidos, pero que acaba de ganar uno de los premios del concurso ARD en Múnich, que es de los más importantes en cuestión de interpretación del violonchelo. Tenemos dos solistas de la Orquesta de Cámara, un violinista, Pastor Solís, y el organista Abraham Alvarado. Entonces, bueno, hay para todo, también la flautista Elena Durán. Tenemos 15 estrenos también de compositores latinoamericanos, europeos, mexicanos, tanto nacionales como mundiales los estrenos, con lo cual hay una gran variedad para que el público pues, nos acompañe, esperemos, semana tras semana. Pequeñísima desviación muy breve antes de concluir. He visto a lo largo de los años a varios músicos con tu apellido. ¿De familia de músicos? Dos hermanas. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Una chelista, Irene Carrasco, y Laura Carrasco, que es organista y pianista. Bien, muy bien. Entonces, ahí está básicamente el perfil del tema fundamental que quise tratar hoy con mi invitado Ludwig Carrasco, que es Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Empieza su temporada la próxima semana, no dejen de ir. Realmente es la orquesta de cámara fundamental de México, ahí no estoy inventando, les contaré la historia, pero de eso no hay duda, no es mi opinión, por una parte. Y por otra parte, sí, como dijo Ludwig, es un repertorio distinto al de las sinfónicas y ojalá tuviéramos tiempo de hablar un poquito de la dificultad de armar algo a partir de una orquesta de cámara y los instrumentos extras, pero eso es harina de otro costal. Los jueves a las 8 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce y los domingos a las 12 del día en el auditorio de Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. No dejen de ir porque es verdaderamente importante. Perdón, ¿me están diciendo algo de la cabina? Ah, que llegaron llamadas del público, sí. Si preguntan que por qué traigo a este Ludwig y no al Ludwig importante de este año. Ludwig van Beethoven va a estar aquí. Ya nuestra agente de producción está en contacto con su manager y tarde o temprano, en unas semanas, va a estar aquí porque sí, Noticias 22 lo va a entrevistar como parte de las celebraciones. No estoy bromeando. Va a estar aquí Ludwig van Beethoven. Mientras tanto estuvo Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Vayan a oír a la orquesta, vale mucho la pena. Ludwig, mil gracias por tu presencia aquí. Gracias. Y sí, vamos a estar ahí. Y por supuesto, ¿con qué nos vamos a despedir? Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Efectivamente. Pues un gusto. Los dejamos con esto. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, Ya Juan nos Arturo vemos. Ludwig. Gracias.